Buenas tardes, mi nombre es Sergio Steven Gómez Velázquez, estudiante de la Universidad Nacional Abierta a Distancia del curso Química Orgánica. Y en la tarde de hoy vamos a hablar del diagrama de Gauss, el cual va a ser aplicado en un artículo llamado Transformación de la biomasa en combustible de segunda generación. Entonces, vamos a tomar como referencia FABA el 2014, el cual es el artículo que les mencioné anteriormente. Entonces, el diagrama de Gowin se especifica en 8 ítems. Estos 8 ítems son información muy específica e importante que va a permitir tener un recuento rápido de dicho artículo y tomar pues las notas más importantes. Entonces, en el primer ítem está en la base del diagrama, que es una forma de V, que es tema de estudio. El tema de estudio es directamente dónde se dio la investigación. Entonces vemos que la investigación se dio en Oviedo, España, en el Departamento de Ingeniería Química y Tecnología de Medio Ambiente, de la Facultad de Química de la Universidad de Oviedo. El segundo ítem, y escalando en el diagrama, nos dice la pregunta. La pregunta es específicamente sobre qué el autor se quiso responder. Entonces tenemos dos. La primera, cómo obtener combustible de segunda generación partiendo de la biomasa residual en una fase acuosa. Y la segunda, qué tan competitivo es el combustible de segunda generación obtenido por el medio acuoso con respecto de las demás técnicas de obtención de combustible de segunda generación. Ya vamos para el tercer ítem, todavía escalando en la estructura, y es vocabulario de conceptos. El vocabulario de conceptos siempre son los conceptos o las palabras claves. Tenemos aprovechamiento del bosque, condensación aldólica, hidrólisis, lignocelulosa, residuos de cultivos y valorización. Para el cuarto ítem habla de procedimientos. En este es algo muy específico de cómo se dio la investigación para que se dieran los resultados. Entonces, aquí tenemos 5 fases, que es pretratamiento de la biomasa, hidrólisis de la biomasa, deshidratación de los azúcares, condensación aldólica de los aldehídos obtenidos, e hidrogenación y deshidratación completa para la obtención de los alcalinos lineales, que son el biodiesel. Entonces, aquí en las siguientes diapositivas es algo mucho más puntual de cada una de ellas. Y seguimos con el quinto ítem, principios. Entonces el principio es qué método se utilizó para hacer la investigación. Entonces se utilizó el modelo de investigación teórica, pues que con los resultados de las investigaciones usadas como referencia en este artículo trazan la veracidad del marco teórico. Entonces este no tuvo una investigación exacta, sino que tomó varios estudios anteriores y los recopiló, dando la veracidad del marco teórico. Continuamos con el sexto ítem, que es registro y transformación de datos, en el cual se toman las tablas que fueron expuestas en las demás investigaciones, en la cual dice materia prima, catalizador que se utilizó para poder generar el combustible de segunda generación, el medio acuoso, temperatura, tiempo y qué selectividad de aldehídos y otros componentes. Aquí podemos ver la segunda, también tenemos pues la misma presentación. Continuamos. Teoría. Entonces, de la teoría se van a tomar las cosas más relevantes, ¿cierto? Se puede ver un poco más amplio el texto, pero son las cosas más relevantes del artículo. Entonces, nos hablan de temperaturas, de qué pretratamientos se toman, cogiendo cada uno de los 5 ítems que habíamos hablado anteriormente para poder formar combustible de segunda generación. Vemos aquí la continuación. Y por último sería la conclusión. De la conclusión que nos da específicamente el autor es que la creciente concientización del medio ambiente genera la necesidad de buscar alternativas que sean mucho más amigables con el medio ambiente, valga la redundancia, y alternativas que no sean fósiles. Entonces, el artículo trata de la revisión de la masa residual. Si bien sabemos que la biomasa se utiliza más que todo de la celulosa, se está utilizando la hemacelulosa, la hemicelulosa para construir el biodiesel, porque la hemicelulosa es casi el desecho. Entonces es bien interesante lo que se está planteando. Eh, Estos son los 8 ítems del diagrama de Gowin en el artículo que les mencioné, la transformación de la biomasa en combustible de segunda generación. Espero que quede un poco mucho más claro. Muchas gracias. Hasta luego.